Muy buenas tardes a todos. 12 de noviembre de 2024 y toca hablar con otro presidente y CEO de una compañía cotizada. En este caso, rápidamente le voy a presentar a Luis Álvarez Sestelo, presidente y CEO de Optare. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Pues buenas tardes, Juan, encantado. Oye, Optare es la última compañía que se ha incorporado al BM Growth, que lo hablábamos algún día así rápido, como a ver si sois la única empresa que salís en septiembre, como curiosidad, porque no ha habido ninguna empresa en expansión que se incorporó en septiembre. Vosotros os incorporasteis al BM Growth el 1 de octubre de este año, 2024. Pero bueno, yo creo que quién mejor que explicarnos la compañía o decirnos por lo menos una descripción breve y luego ya entraremos más en detalle de lo que es Optare. Dinos, Luis, ¿qué es Ujú. Optare? Bueno, pues Optar es una compañía española que tiene más de 22 años de vida. Se fundó en el año 2002, el 14 de febrero, y nos dedicamos a la consultoría de tecnología con un nivel importante de especialización en dar apoyo a operadores de telecomunicación o agentes del sector telecomunicaciones, aunque también trabajamos para otros clientes, pero el mayor foco durante todo este tiempo ha estado en apoyar a los operadores de telecomunicación pues a eficientar sus procesos basándonos en nuestro conocimiento de tecnología y de negocio. Oye, pues muy bien, yo creo que muy visual lo que nos has contado, porque es como consultora tecnológica, pero muy especializada en operadores de telecomunicaciones, aunque evidentemente hacéis más cosas, pero ese es como el nicho del nicho, el nicho del nicho en el que estáis. Y Sí. te quería preguntar, porque lleváis 22 años de historia y ya como empresa cotizada habréis pasado por esos 22 años por todo, por buenos, malos momentos. La cuestión es, ¿en qué situación estabais cuando llegó el planteamiento, la idea de decir, oye, ¿por qué no cotizamos? Porque mucha gente eh, piensa en cotizar que tienes que ser una empresa muy grande, que necesitas dinero y hay empresas que no. Todos necesitamos dinero para crecer y tal, pero hay veces que no es Ujú. una necesidad imperiosa la financiación. ¿En qué momento, si nos puedes decir un poco, en qué momento de optar estabais en el momento en el que sale la reflexión de, oye, ¿y si cotizamos, qué nos puede aportar? ¿Quién nos habló de esto? Ujú. Sí, pues mira, como tú bien dices, 22 años dan para muchísimo, ¿no? Y por aclarar todavía más, porque al final, pues a veces la gente que escucha y que sigue este tipo de información, pues no tiene por qué entender cómo funciona una empresa de consultoría y demás. Eh, Eso mismo que te he dicho de una consultora especializada, en el fondo lo que somos es una empresa de servicios profesionales, por lo tanto Ujú. está basada y siempre hay una relación bastante directa entre el número de personas y los ingresos que genera esa compañía, pero el hecho de ser especializados te ayuda en manejar márgenes operativos mayores que las consultoras denominadas más generalistas, ¿no? Que trabajan con muchos sectores y que necesitan gente pues, que tienen múltiple conocimiento. Entonces, Optare ha sido una empresa que, como te decía, de origen gallego, que nace pues, con una curva de crecimiento incluso provocada por ese nivel de especialización, de que en realidad tampoco hay tantos o no había tantos operadores de telecomunicaciones en España. O sea, esto nos obliga a casi ya desde el principio tener también un nivel de internacionalización y que llega pues a una serie de picos, normalmente picos de ingresos y de resultados vinculados pues a ganar un gran cliente. En su momento pues lo fue Vodafone, después lo fue Más Móvil. Nosotros empezamos a trabajar y apoyar a Más Móvil cuando Más Móvil eran muy chiquitos. Lo acompañamos en sus fases de crecimiento y demás. Pero allá por el 2019 decidimos hacer un cambio estratégico, pues buscando una mayor diversificación de clientes, también para reducir los riesgos. Pues sabes que el hecho de tener un cliente pues que te suponga el 40% o algo así de los ingresos, pues está bien, porque normalmente los márgenes son mejores, pero tienes un riesgo tremendo. Y fruto de esa transformación empezamos a acelerar la curva de crecimiento en 19, 20, 21, 22 y llegamos a un punto en que teníamos que tomar una decisión, que era, vale, algo más tenemos que romper, necesitamos algo que traccione. Teníamos muchísimas aproximaciones por parte de fondos de inversión, más de carácter financiero, algunos fondos más de carácter de tipo industrial,
pero estábamos bastante convencidos, Juan, de que todavía nos quedaba bastante valor añadido por explotar dentro de nuestra compañía y ofrecer al mercado. Empezamos con algunas conversaciones con múltiples agentes y entre ellos apareció pues alguna persona que nos dijo, oye, pero ¿por qué no analizáis la salida al mercado de capitales? De hecho, en su momento estuvimos viendo tanto BM Growth como se llama como Euronext, por ejemplo, y después avanzamos pues ya en ciertas conversaciones con agentes de apoyo en estos mercados y vimos que podía ser una buena opción para Optare porque en nuestro caso no necesitábamos el dinero, como tú bien decías, pero el dinero siempre viene bien. Pero claro, cuando sales al mercado con ese nivel de fortaleza, con una empresa generadora de caja pues en torno al 50% y demás, y vimos que eso nos podía dar tres elementos. El primero era una ganancia de visibilidad. Al ser una empresa B2B y especializada, pues todo aquello que ganemos en visibilidad nos ayuda en reforzar el nivel de confianza por parte de nuestros clientes, ¿no? Y en que cada vez apuesten con nosotros en proyectos de mayor tamaño. El segundo, y te diría que es el más importante, antes decía que esto es una empresa de servicios profesionales que depende de las personas que están aquí, pues se trataba de fidelizar al gran equipo, ¿no?, que tenemos durante todo este tiempo. Tenemos gente que lleva más de 15 y 16 años con nosotros, ¿no? Y qué mejor pues que hacerlos partícipes, e hicimos una ampliación de capital específica para empleados, a la que ha ido casi toda la compañía. Y el tercero sí que era prepararnos para ese crecimiento. Teníamos que abrir una vía que no habíamos explorado, que era, además del crecimiento orgánico, pues empezar a explorar crecimiento de tipo inorgánico, y teníamos que estar preparados pues para dotarnos de capacidades financieras adicionales si lo necesitábamos, ¿no? Nosotros, bueno, creo que está en el DIN y está en la información financiera, somos una compañía de deuda financiera negativa, o sea que sí tenemos más caja que deuda, pero y además el nivel de endeudamiento es que es ridículo, ¿no? Sobre todo, yo creo que en marzo del año que viene finalizamos la mayor parte de la financiación que tenemos, y esa fue principalmente las razones que nos llevó. Fue un proceso que fue muy rápido operativamente, tuvimos otro tipo de frenos más administrativos, pero no relacionados con el propio mercado y demás, y yo creo que en 6 meses de operación estábamos preparados porque nuestro objetivo era empezar a cotizar en el mes de junio. Al final se retrasó a octubre, pues por un tema pues eso, de transformación de sociedad limitada S.A. y demás, pero bueno, ese fue un poco el proceso. Es que creo que es interesante esto porque aparte, voy a dar 3 datos, si me equivoco en algo me dices, porque erais una empresa que ya en 2023, habéis salido en 2024, después de verano, el 1 de octubre, facturabais ya en 2023 10 millones de euros, que es una cifra muy a tener en cuenta, pero que no son 100 ni 200 millones, que son 10 millones en el sentido si esto puede ayudar a empresarios, emprendedores, incluso fundadores de startups que están empezando, que decir, oye, cuando ya estás a partir de 1 millón, 2 millones, oye, 10 millones es una cifra, como digo, muy a tener en cuenta, pero que no es una salvajada que decir, oye, tenemos que ser una grandísima corporación y te puedes plantear el salir a bolsa. Pero además, en vuestro caso, y creo que es lo que hay que poner también en valor en Optare, es que el resultado de explotación, el EBIT, estaba en 1,5 millones, casi 1,4 millones. El resultado neto, la última línea de la cuenta de pérdidas y ganancias, estabais en 1 millón de beneficios. Y eso creo que sustenta la cuestión de decir, oye, no necesitábamos el dinero porque facturábamos, ganamos dinero, vamos bien, sin tensiones de tesorería, sin estrés, sin deuda, pero queríamos ganar visibilidad, queríamos tener más palancas de crecimiento y vimos una opción muy buena, la de salir a cotizar. Con eso de fondo, una vez cotizados y en el poco tiempo que lleváis cotizado, ni mes y medio, ¿notáis de verdad el cambio de clientes, incluso proveedores y los propios trabajadores de la compañía? ¿Notáis cambios en el ánimo? El tema del talento es fundamental y siempre lo hemos dicho, pero el tema de los clientes es muy importante, pero también el de los proveedores con los que trabajáis. ¿Habéis notado ya cierto cambio en ese sentido durante el proceso de incorporación y ya como cotizados en un cambio de decir, oye, soy la misma empresa, pero yo creo que genera un estado de confort mayor? No sé qué me puedes decir. Bueno, vamos a hablar con transparencia, ¿no? Claro, Entiendo que es el para eso objetivo de estamos. todo esto. Por un lado, es cierto, es que
es que hace poco más de un mes de la salida, ¿no? Entonces, antes de cumplir el mes, eh, lo que ya nos dimos cuenta era de, oye, de que nos hemos metido en algo que tiene un cierto nivel de exigencia, ¿no? Porque, claro, antes del 31 de octubre, ¿no? Teníamos ya que presentar, saliendo el 1 de octubre, antes del Sí, 31, teníamos que presentar un cierre semestral, que era algo que antes no teníamos que hacer, ¿no? Por sí, suerte la con la revisión compañía. limitada del auditor, que ya no es Correcto, unas cuentas vuestras. correcto. Que Ujú. no es, efectivamente, no es interno, tienes que gestionar tiempos, que además ahí es donde Totalmente. empiezas a tener consideraciones, tiene que después revisar lo que tú preparas, lo tiene que validar el asesor registrado, entonces todos son timings. Yo creo que todavía estamos un poquito con la propia resaca, ¿no? Del proceso de salida, que oye, que tiene un componente además emocional muy grande, y sí que hemos notado, bueno, hemos notado durante todo el proceso un sentimiento de orgullo, ¿no? Por parte de los empleados, porque además el primero de los elementos que mencionaba antes y que se ha cumplido ya, por lo menos al corto plazo, y es que hemos tenido eh, pues un incremento de exposición importante, ¿no? De hecho, tú estuviste en el día de la salida, ¿no? Creo Sí, que sí, sí, el estuviste toque de en el campana, sí, sí. Palacio y, bueno, pues venías por allí. Lo que para nosotros fue un orgullo es que tuvimos a muchos clientes que fueron allí. O sea, clientes, Sí, gente del, que del alguno me, sector, ¿no? O me, sea, me resultó grato verlo por allí, sí, que dije, joder, estos, qué bueno. sí, pues oye, pues ahí estaban, ¿no? O sea, gente representativa y relevante, ¿no? Del Sí, sí, sector. Entonces, sí total. que se nota, sí que se nota. ¿Qué ocurre con lo que comentabas? El tamaño, pues esa frase, el tamaño siempre es importante. Bueno, pues sí es importante porque normalmente un tamaño de ingresos, si tú tienes una compañía que es sana, pues lleva a un ratio de resultado y al final salir a bolsa pues tiene unos costos, que nosotros también hemos publicado, son unos costos. Yo he visto algún vídeo también de alguna otra información que tú has comentado, que si tú visualizases la salida a bolsa como una búsqueda de financiación, posiblemente es la financiación más cara que existe, o de las más caras. Claro, depende de cómo se mire, con qué cristal Claro, lo mires. hay que verlo como otra cosa. O sea, para mí es, pues oye, me preparo para un tema de financiación, obtengo una financiación, pero sobre todo hay un tema es casi un plan de marketing, ¿no? Implícito en todo esto. Y después para nosotros, que bueno, yo creo que a veces el carácter de las personas sí que puede estar vinculado a las zonas de donde eres, ¿no? Los gallegos, pues se dice, somos un poco desconfiados y así. Bueno, eso yo creo que nos ha llevado a que seamos los mismos socios desde hace 22 años, bien avenidos, ¿no? Pero es cierto que a veces necesitamos esos retos y salir a bolsa, pues ha sido un reto que ha hecho que metamos algunas marchas más, que es lo que vamos a hacer, ¿no? O sea, nos provoca el hecho del crecimiento, pues la propia salida, ¿no? Y estamos aprendiendo muchísimo. Todavía somos unos neófitos en todo esto, ¿eh? O sea, pero bueno, la experiencia por ahora positiva, positiva. Total, y centrándonos en los trabajadores, hicisteis una ampliación de capital en el que disteis entrada a los trabajadores, que es que creo que es muy importante porque a veces el talento está ahí y a veces tanto por parte de la empresa como por el trabajador empiezan a separarse las visiones, pero yo creo que es un nexo de unión muy fuerte el poder dar entrada en la compañía como socios accionistas a los propios trabajadores. ¿Qué nos puedes contar de Totalmente. esa ampliación de capital? ¿Cómo ha ido? ¿Cómo están los trabajadores? Luego la cotización podrá dar los mareos cuando sube, cuando baja, pero yo creo que es Sí, un ancla muy bueno. sí, a ver, nosotros realmente lo que decidimos en su momento fue que íbamos a hacer una ampliación de capital más o menos en total de unos 2 millones de euros. Y de ahí que íbamos a coger un porcentaje, en este caso fue un 10%, para pues, manejar a la que Mm, le íbamos a establecer un descuento de valorización, de valor, mm. perdón, para ofrecérsela precisamente a los empleados, ¿no? Entonces, todos aquellos que han querido entraron en esa ampliación con un porcentaje de descuento, en torno al 10% de descuento, también para que fuera atractivo, pero que tampoco tenía sentido que fuera una locura, ¿no? En todo eso. O sea, había un elemento de fidelización y además, como hubo una sobredemanda ya en esa solicitud, pues lo que tuvimos es que repartir en función de la antigüedad en la compañía, de manera que también compensábamos a la gente que lleva más tiempo en la compañía frente a otros, ¿no? Después hicimos una segunda ampliación que fue ya de 1.800.000, a la Ujú. que al equipo de Optare también
fueron. O sea, de hecho, como había esa sobredemanda en la primera, parte de ellos se fueron también a la segunda y ahí además tuvimos, pues, era 1.800.000 y tuvimos una sobredemanda de hasta 2.700.000, me parece, que fue más o menos lo que se, lo que se cerró, ¿no? En solicitudes. Y bueno, pues lo que te decía, sí que hemos notado esa percepción, sí que hemos notado que muchas veces, pues, a los propios trabajadores, de lo primero que le preguntan es, oye, ¿y qué tal ha ido la experiencia? Y bueno, esa sensación de orgullo yo creo que se ha reforzado, ¿no? En ese sentido. Y sobre todo yo creo que ahora lo que sí que queda muy claro, Juan, es que esto va en serio, que hay un plan de crecimiento que permite, porque uno de los grandes problemas que tienen las empresas cuando sus tamaños se estabilizan es que se estabilizan también las posibilidades de crecimiento profesional para el equipo que está ahí. Entonces eso es lo que provoca que tengas que irte a otra compañía donde puedas estar en un... Entonces, si tú tienes una compañía que sabes que va a crecer, pues como mínimo te queda abierta la posibilidad de que se vayan construyendo nuevas oportunidades profesionales y que puedas, pues tú crecer con ella, ¿no? Entonces yo creo que eso es súper positivo. Sí, y ese, no sé si sentimiento de familia o de pertenencia real a la propia empresa, que si va bien y en los mercados va bien, también te vas a beneficiar, es un Sí, plus más a nivel de sí, sí. empleado, que dices, oye, es que Bueno, si va y es un bien, elemento de responsabilidad para ellos también, ¿eh? O sea, total, total, eso, total. eso es algo que todo el mundo sabe. Ahora mismo esto ya no solo va en el resultado que se van a repartir los socios, no, es que tú también eres socio, ¿no? Y entonces te vas a Claro, ver claro. afectado tu propio trabajo, sin duda. ¿De cuántos empleados hablamos? Pues mira, nosotros, Optare, más o menos somos en torno a 140 y yo Mm, creo que en la ampliación participaron pues en torno a 100, 110, más o menos. Pero bueno, Ten en cuenta 140 que tenemos, trabajadores. sí, tenemos alguna parte del equipo, bueno, no lo hemos comentado, Optare está repartido, principalmente pues los headquarters y el componente sí que está en España. Antes Mm. era una empresa que tenía casi todo el equipo localizado en Vigo, pero desde que fue la pandemia somos una empresa híbrida total, flexibilidad total para el trabajador. Si quiere ir a la oficina bien y si no, no estamos teniendo problemas de rendimiento por la gente trabajando en remoto, pero ya te digo, la mayor parte de la gente está en territorio español, pero repartido, Mm. Galicia, Asturias, Madrid, Castilla-León, en la zona de Canarias también, Andalucía y demás. Tenemos un pequeño equipo en Portugal, también muy próximo a una de las universidades, que se ha sido yo creo que uno de los elementos también de éxito de Optare, la aproximación a los centros de conocimiento para nutrirnos ahí de personal y también estar muy cerca con ellos en proyectos de investigación. Tenemos un equipo pequeño también en Polonia, donde Polonia consideramos que es un país, que podemos hablar después, pero que va un poco siguiendo a España en sus decisiones con respecto a la madurez del sector de telecomunicaciones y nuestro posicionamiento aquí creemos que lo podemos aprovechar allí. Y Mm. después tenemos equipo en México, equipo en Colombia y tenemos también una persona en Perú. Sin duda, una empresa con visión internacional, total. De manera natural, como te decía, pero por necesidad, Juan. O sea, si tú tienes que Sí, buscar operadores de telecomunicaciones y en España en aquel momento pues había 7, ya, pues ya. tienes que abrirte, ¿no? Eso también implica, es una empresa donde el inglés es un elemento importante, la formación y la capacitación de la gente es muy importante también. Total, pero entiendo que tú presentarte mañana en Polonia, en México, en Colombia, en Perú, como empresa ya cotizada en España, muchas veces los presidentes, CEOs de compañías con Sí, los que hablo te dicen, y no sé si lo compartes, como que la primera reunión de presentación como que ya se obvia, ya se va directamente a ver si hacemos negocio o no, porque ya de esa sensación de seguridad de que si te va bien, te va mal, yo me voy a enterar. Y sé sí. dónde vas a estar. Y aparte sé que vas a estar regulado, que te lo estás tomando en serio, que tienes una presión positiva, de esa presión de más trabajo y de regulación, se puede ver como algo malo, pero evidentemente que si estás y aguantas es algo positivo. Entonces yo creo que eso entiendo que os va a ayudar. Sí, a ver, estamos bastante convencidos con todos los que he hablado que están en esta situación, todos nos trasladan que especialmente en Latinoamérica la consideración es un plus importante, ¿no? Es como ya he dado un pasito más en la relación de confianza como compañía. Nosotros en México tenemos una filial que tiene más de 10 años, además, o sea que eso
refuerza también. Y te lo diré en unos días, porque tengo, desde la salida no he viajado todavía a Mm. México y seguramente pues en conversaciones que tendré pues en 2 o 3 semanas en un viaje que tengo allí, validaremos esto que por ahora es una tesis compartida por muchos, ¿no? Pero creo que sí que va a ser positivo. Seguro, es que tiene todo el sentido del mundo. Al final, lo que decíamos es, hay veces que sale a bolsa siempre es ¿cuánto dinero necesitas? No, lo que necesito es esa visibilidad y esa confianza del cliente y del proveedor tan importante para las empresas para poder seguir creciendo. Cuando necesite dinero, encima tengo una puerta más abierta. Pero el poder seguir creciendo y el poder dar confort a tus clientes cada vez más importantes y más grandes, ser una empresa cotizada, sin duda que os va a ayudar. Entrando un poco en el negocio. Sí, Dime, son tres líneas de negocio: consultoría y sí. arquitectura es una, desarrollo e implementación otra, Mm. mantenimiento y operación otra. Desarrollo e implementación en principio es la principal. Sí, sí, vamos a ver. A nosotros la verdad es que a veces nos cuesta repartir porque no tenemos unas líneas súper definidas, ¿no? No son muros, ¿no? Entre ellas. Normalmente los proyectos, muchos de los proyectos que hacemos suelen tener componentes de consultoría y componentes de desarrollo principalmente. La parte de mantenimiento suele ser algo que a veces viene pues por solicitud del propio cliente, pues como has desarrollado o has complementado una solución, te pide que a veces que lo operes durante un tiempo, pero si puede ser, es algo que sueles ceder. Lo principal es que normalmente ese tipo de tareas lo que tienen suelen ser márgenes más o menos diferentes, ¿no? Y aún así nosotros manejamos, como te decía, unos márgenes brutos operativos que son bastante más elevados que el mercado, ¿no? Estamos hablando de márgenes, pues, a lo mejor en mantenimiento, pues márgenes de un 40 o así, y en márgenes de consultoría y servicios, pues márgenes brutos, ¿eh? Estamos hablando brutos del Ujú. esfuerzo de la persona dedicada específicamente, ¿no? Después hay muchas cosas alrededor, las preventas y demás, ¿no? Pero superiores al 55% y demás, ¿no? Y eso te mete también una obligación de cumplir con el valor añadido que tú tienes que aportar, ¿no? O sea, nosotros somos buenos ejecutores de proyecto porque tenemos además mucha fidelización con nuestros clientes también. Sí, sobre todo por volver a incidir por la especialización, porque no sois una consultora tecnológica hoy por hoy, súper Ujú. abierta a todos los sectores, que todos los sectores necesitan temas digitales, temas de consultoría tecnológica, pero estáis súper especializados en telecomunicaciones. Y Sí, eso a os ver, hará que los márgenes sean mayores, evidentemente. nos hemos, precisamente el proceso de preparación de salida nos llevó también a hacer un poco una reflexión, ¿no? De un plan de crecimiento, ¿no? O sea, cuánto podemos crecer precisamente en el sector y nos dimos cuenta que realmente el nivel de especialización quizá sobrepasa ya un poco al sector y realmente lo que somos es expertos en habilitar a compañías en la gestión de activos digitales. Y entendido activo digital, pues por lo que su nombre indica, ¿no? Claro, ¿quién es un paradigma en eso? Pues los operadores de telecomunicación. Pero claro, hoy en día, pues puedes hablar de una empresa de comercio online realmente, aunque después haya activos físicos, que los medios y todo, pues hay unos elementos que cambian, ¿no? Que se puede parecer mucho o incluso piensa en un vehículo, ¿no? Un vehículo conectado, pues no hay mucha diferencia entre la gestión que tiene que hacer un operador para pues el dispositivo móvil con el que podemos hablar que la solución de conectividad que tiene que gestionar para un vehículo conectado, ¿no? Y entonces, por ahí también nos estamos moviendo bastante en temas relacionados con el concepto de Industria 4.0, el tema de la Internet industrial, ¿no? Que denominan los americanos y demás, reutilizando gran parte del conocimiento que llevamos aplicando en el sector telco estos años. En las líneas de negocio, ¿cuál querríais potenciar o cómo os veis ahora, a lo mejor a corto plazo, luego ya a medio o largo plazo, como todo se verá, pero ahora dónde decís, oye, vamos a pisar el acelerador aquí a nivel orgánico y luego ya hablamos de inorgánico, pero dónde creéis que tenéis más fuerza para poder crecer? Mira, yo creo que lo que más nos interesa es, más que potenciar, es posiblemente cambiar los pesos, ¿no? O sea, Ujú. que sobre todo, porque puedes pensarlo como fases, ¿no? Lo que nos interesa es que crezca la fase de consultoría porque normalmente cuando haces la fase de consultoría, en muchos casos después haces la fase también de proyecto, desarrollo y después a veces haces también la parte de mantenimiento, ¿no? Pero sí que es cierto que esto está relacionado también con el tipo de interlocutor. Nosotros en estos 3 últimos años hemos elevado mucho el interlocutor
o más bien los niveles de interlocución que tenemos en las compañías, ¿no? Hemos pasado de trabajar a veces pues con responsables de desarrollo puro, pues a, en algunos casos, tener contacto directo con los CEOs de las compañías, ¿no? Porque la tecnología ya se convierte, sobre todo en estas compañías, forma parte de la estrategia de la compañía, ¿no? Y los CTOs normalmente forman parte de los consejos de administración. Entonces, ahí es donde estamos yendo. Eso también implica pues que el tipo de perfil con el que tú trabajas, pues tienes que irte a perfiles que atesoren una experiencia importante. Y eso también es, todas las empresas de servicios profesionales normalmente crecemos en escalón. No se crece así. Cuando lo ves de lejos lo ves así, pero normalmente tienes un escalón, ¿no? Incorporas gente, la tienes, viene a lo mejor con un know-how de tecnología, pero tiene que conocer el negocio y entonces tarda un tiempo en generar el ingreso. Y después lo que no puedes permitirte es que se vaya. Por eso el elemento de la fidelización, ¿no? Pero en respuesta, principalmente, pues consultoría y proyectos. O sea, un poco la combinación de los dos. Eso entiendo que hablamos de crecimiento orgánico, en el inorgánico a lo mejor también, pero como comentabas que a lo mejor estabais abiertos a crecer de manera inorgánica, ¿qué nos puedes decir? ¿Qué miráis? Si abrir regiones, potenciar líneas, abrir una nueva línea. ¿Qué miráis? Y Ya. si tenéis en vistas, entiendo, el poder hacer alguna operación corporativa cuando toque. Mm. El crecimiento inorgánico, ahí sí que el ámbito puede ser más amplio, ¿no? Porque sí que lo puedes aprovechar pues para añadir o bien un know-how de tecnología, algo que a lo mejor nosotros no tengamos tan fuerte o incluso que no manejemos una tecnología de soporte habitual o en algún caso pues la apertura de algún nuevo sector, ¿no? Y por supuesto bueno, ya llevábamos algún tiempo viendo algunas oportunidades, con el proceso de salida pues se están acelerando algunas que esperamos que podamos cerrar en breve alguna. Vamos a ir probando también, ¿no? O sea, cuando acabas de aterrizar en un mercado, pues también tienes que ir aprendiendo, como decíamos antes, y sí que estamos viendo algunas están bastante cerca de poder valorar si damos el paso, ¿no? En ese sentido, reforzando en este caso posiblemente tecnologías, que sería el primer caso. Yo tengo un target inicial de compañías que estén, pues a lo mejor en el entorno de entre 1,5 millones, 3 millones de euros de ingresos, que tienen que dar un paso de incrementar su estructura de personal para poder seguir creciendo y que en cambio pues manejan unos EBITDAs que son comparables a los nuestros en términos y que nosotros realmente podríamos integrar y ya tenemos la estructura de soporte pues para hacerlos crecer, ¿no? En todo eso. Ahí es por donde vamos, pero también estamos viendo algunas operaciones más grandes, ¿no? Todavía descubriendo, ¿eh? Sí, entiendo que todo eso es un proceso de estudio y no sé si más algo nacional, algo internacional. Como siempre habrá Global, opciones. global. O sea, no es un problema. Ten en cuenta que una vez que tú tienes a nivel nacional a toda tu gente distribuida, ya tienes la complejidad de gestionar una compañía distribuida. Ujú. A mí me da lo mismo, ¿vale? La diferencia horaria, ¿no? Del negocio en Latinoamérica y demás, pero eso se estructura de otra forma y de hecho hoy tenemos gente en México trabajando para España, gente en Polonia trabajando para México, o sea, Bien. todo depende, ¿no? En ese sentido. A nivel de, centrándonos en la operación y viendo un poco los números y a nivel financiero, decías que estabais muy bien a nivel de deuda. Si hubiera operaciones, ¿qué tenéis pensado? Porque es que luego he estado, yo entiendo que dentro de un mes, 2 meses o un año todo cambia y a lo mejor me dices hoy, pues iríamos con deuda y de repente vais fenomenal en flujos y hacéis una compra de entre 1,5 millones, 3 millones, que has dicho algo que os puede interesar. Hay que entender que 1,5 millones, 3 millones es entre un 15 y un 30% de la facturación del año pasado de Optare, que oye, es Sí, sí, darle un sí, sí. empujoncito bastante Sí, sí, fuerte. sí. La Sí, cuestión sí. es, ¿cuál es vuestro ideal? ¿Cómo intentaríais financiar eso? ¿Cash y equity? ¿Un poquito de deuda? Pues si recuerdas que soy gallego, la respuesta a esto es depende, ¿no? Depende. O sea, totalmente. Entiendo, entiendo. No, no, a ver, yo creo que nosotros somos las compañías sí necesitan un cierto nivel de apalancamiento para de verdad manejar un nivel de rentabilidad sobre los activos que maneja, ¿no? Y Optare no lo tiene. Es un tema de que la compañía la hemos manejado así hasta ahora, eso también te da un nivel de seguridad y ahora es cierto que tenemos.
nada de irse a lo loco, ¿no? De endeudamiento a lo loco, seguramente será una combinación. Y en función del tamaño de esa combinación y también de la propia evolución de la acción, por qué no decirlo, pues te interesará más o menos en algún caso, pues a lo mejor combinar con alguna ampliación de capital o no, Mm. que pues la acción ahora, pues no sé, la verdad es que eso sí que me lo he propuesto y lo he logrado. O sea, yo creo que veo el valor de la acción una vez a la semana, ¿eh? O si alguien me llama y me dice algo, Difícil, porque difícil cuando tenéis pues un sí, mes, sí, ¿eh? todos lo dicen y dicen, Sí, joder, los 6 o 7 primeros meses no hay fórmula de no estar todo el día mirando la acción. pues yo te diría que esos fueron los 6 o 7 primeros días. Sí, Porque claro, de repente te ves allí en el mercado, allí en el parque además, y sí. te dicen, no, es que ha subido un 25% hoy. Y dices, "Hostia", o sea, es un poco locura, ¿no? Pero después te das cuenta también de que nosotros Es, ten en cuenta que tenemos inicialmente, ahora ya no tengo esa información al detalle, pero debemos tener como 250 accionistas, ¿no? Más o menos. Pero es que te diría que el 90% de estos accionistas son accionistas de medio plazo. O sea, han Ujú. entrado aquí creyendo en un proyecto a medio plazo. No es que para nada es un proyecto especulativo. Nosotros mismos, ¿no? O sea, yo creo que lo comentamos en algún momento también. Nosotros tenemos bueno, pues el típico bloqueo, ¿no? Durante 12 meses para no vender nuestras acciones. No hubo Ujú. ningún tipo de cash out en la operación, ¿no? O sea, todo el dinero que entró en la operación es para crecer, ¿no? Entonces, por eso evito ver el valor de la acción, pero sí que es importante si lo vas a Hombre, claro. utilizar como un medio de pago, pues sí que es relevante que haya tenido un cierto recorrido, ¿no? Para eso. Por Posiblemente una recordar, combinación. salisteis a 6,25 el 1 de octubre, ni mes Sí. y medio. Hoy estáis en 7,85, un más Ujú, 25%. ujú. Bueno, lo que dices, yo siempre lo digo también, es una referencia, no es ni un valor absoluto, ni hay que saber qué puedes comprar o vender, si es buena o mala opción porque ha subido, porque ha bajado. La cuestión es que esos números entiendo que son agradables de escuchar. Salir a 6,25 y estar en siete Sí, ochenta y cinco con un sí, 25% pero de subida en un mes es agradable. Hay que entender que es que mañana o- se puede ir otra vez a 6 y no pasa nada, es la misma empresa. totalmente. Yo lo que tengo es un convencimiento y es que comunicando las cosas bien, el gap entre el valor de la compañía y el valor que reconoce el mercado se reduce, ¿no? Total. Nosotros somos, pues, y si nosotros, para nosotros somos unos neófitos en el mercado, pero es que la gente tampoco nos conoce. Entonces, yo sé que salimos a una valoración que estaba por debajo de la valoración de la compañía, viendo Sí, dinos propuestas que cuál hemos era tenido, la valoración. pues eran 22 millones. Sí. 22 millones. Y nosotros hemos tenido propuestas de compra de la compañía superiores a esa. Entonces, eso sí que te lo dice, ¿no? Porque Sí, sí. te está diciendo, bueno, pues ahora la compañía debe estar en torno a 27 o 28 o algo así, o sea, Sí, te lo digo pues ahora eso, ese mismo. 25%, ¿no? Mm, 27 y pico, me imagino, o algo así. mm. Y yo creo que con el tamaño actual todavía, 27,5. y medio, bueno, pues creo que posiblemente el valor de la compañía está un poquito por encima, un valor normal de compañía, pero claro, con todo lo que queremos hacer, la idea es hacer crecer el valor de la compañía, ¿no? Eso sin duda. Pero por eso también es muy importante comunicar y que la gente nos vaya conociendo. Es que todavía no nos conoce. Acabamos de presentar los primeros resultados semestrales, o sea, poco a poco, ¿no? Totalmente. Yendo ahora a los resultados y cómo veis 2024, para que no se me pase el tema del procedimiento, aunque sois neófitos en esto, pero ya habéis pasado por el proceso de incorporación. ¿Qué nos puedes decir? Que es que tuviste una frase que me hizo mucha gracia en el toque de campana, que era algo así como no es difícil, pero es un coñazo. Permíteme la expresión. Sí, sí, Dice, es que es así. Yo literal, cuando me es lo dice así. la gente digo, no es difícil, pero es un coñazo. Es así, es así. Hoy ya, sin la emoción del evento, te diría, le pondría algún matiz, ¿no? Y no es difícil cuando tienes una empresa. Y para mí una empresa es una compañía que, como tú decías antes, que tiene un modelo de negocio y que da un resultado positivo abajo de todo. O sea, que esa es una de las sorpresas que me venía en alguna reunión con inversores antes de la salida, me decía, Luis, pero déjate de vidas, que es que tú ganas más de 1 millón de pavos. Es que eso Totalmente. Es que la ha última venido mucha línea es... gente, claro, efectivamente, y no solo lo ganas, es que toda tu vida, a los 22 años, esta compañía ha dado un resultado
positivo. No sabría decirte el resultado, pero podría decir también todos los impuestos que hemos pagado, y normalmente los impuestos se pagan por esa parte positiva, ¿no? Entonces, es cierto, el proceso es un proceso que tienes que tener. Yo creo que tienes que tener una compañía que esté medianamente ordenada, sobre todo en la parte, yo creo que financiera, porque es la parte que Clave. normalmente en las compañías está menos madura, pero después sí que joder, tú te coges el propio DIN, ¿no? O sea, el propio DIN al final muchas veces repite mucha información, ¿no? Está claro Totalmente. que lo hace está buscando a propósito para insistir en que la gente visualice y entienda la información. Hay una responsabilidad, ¿no? En el documento. Pero no es un proceso demasiado complejo, ¿eh? La verdad. Ujú. Totalmente, no, no, es que hay que ir pasando fases, hay que tener lo que dices ordenado. Si eres Elegir SL, unos te pasas a buenos. SA, que dices, eso es difícil, Eso. no es un trámite. Auditar las cuentas, pues hombre, es que tienes que tener las cuentas en Sí, sí, orden. sí. Si no, es que Es da que. igual que cotices o no. Si te viene un inversor o tú como empresa, el desorden al final te va a llevar a un desastre, A nosotros cotices nos o no. vino de maravilla la due diligence financiera, la estimación de flujos y todo eso, porque tiene que ser así, Sí, yo además, creo ¿no? que O sea, la palabra clave en esto es profesionaliza un poquito más la empresa en el buen sentido, porque hay veces que vamos en totalmente. el mal sentido, pero es profesionaliza la empresa para decir, oye, unos cimientos porque vamos a crecer y hay que poner unos cimientos fuertes. Entonces tienes que ordenar la casa Totalmente. desde abajo. Entonces yo creo que esa palabra, si la compartes, que es Sí, sí, profesionalizamos la sí. empresa en el buen sentido, con Sí, toda sí. la flexibilidad y agilidad que tienen que tener Y, las y yo empresas. incluso, Juan, animaría porque a lo mejor el proceso lo que te desvela es algunas debilidades que después puedes reforzar y retrasarlo un poquito. O sea, hasta el último día puedes decidir no tocar la campana, ¿no? Que También eso a lo veces digo en también alguna es vez, que, digo, es que claro, con empresas que nos llegan, oye, nos puedes ayudar con esto para salir, cómo lo hacemos, tal. O que están mal y les empiezas a hablar de la bolsa y te dicen, no, pero ¿cómo nosotros? Digo, mira, solo el proceso te va a ayudar. Y a lo mejor por el camino te han comprado, a lo mejor has conseguido financiación, pero solo el proceso te va a ordenar tanto y te va a profesionalizar que luego, como tú dices, hasta el último día ya saldrás o no. Pero totalmente, así yo hay que creo que el verlo. proceso es un coñazo, pero es muy bueno para las Ujú. compañías y es que te va a ayudar sí o sí. Y luego por el camino pueden pasar muchas cosas, porque hay compañías que están 6 meses para salir, otras un año, año y medio, y es que te va a ayudar. Te va a suponer un poquito de carga de trabajo, pero yo creo que Yo, es muy en la bueno. línea de lo que te decía antes, te puedo decir que el proceso real de dedicación, fuera de los retrasos, se hizo en 6 meses. Sí, 6 meses, ¿eh? O sea, teniendo las cosas un poco ordenadas, eso sí. está claro, totalmente. Em, volviendo al tema de la internacionalización que me decías que a lo mejor en Polonia veías algo ahí a destacar en cómo vais Sí, a a ver, trabajar. Optar es una empresa que necesita visualizar el futuro pues a 4 o 5 años, ¿no? A nivel tecnología y cosas que van a pasar, ¿no? Entonces ya llevamos unos años analizando ciertos mercados y haciendo ciertas acciones en aquellos que identificamos como mercados interesantes, y Polonia es uno de ellos, ¿no? Polonia, pues, es un país un poquito más pequeño que España, me parece, o similar en tamaño poblacional y demás, pero Ujú. sí que ha tomado ciertas decisiones en cuanto a su sector de telecomunicaciones que van un poco parejas a decisiones que se tomaron en España en su momento de despliegue de infraestructuras, de ante las reducciones de las capacidades de CAPEX que tienen los operadores por la necesidad de compartir infraestructura, ¿no? Unos con otros y demás. Y ahí nosotros es que hemos participado en muchos proyectos de compartición de infraestructura dentro del territorio español, ¿no? Entonces ya tenemos algún negocio allí con algún operador, incluso con algún agregador de operador o incluso con el propio regulador, ¿no? Que estamos en conversaciones con el regulador también polaco y demás, y lo vemos como una oportunidad. Es cierto que internacionalizar es complicado. O sea, eso sí es muy complicado. Porque además, en función de los países, no hay que olvidar las características culturales, ¿no? de cada país, y que, pues esto a veces pensamos, no, es que esto lo puedo hacer desde España en remoto ya, pero es que a lo mejor necesitas el matiz local, que es el que permite, pues, cerrar la relación de confianza, que es la que se basa que alguien nos contrate, ¿no?
Y por eso, por ejemplo, de manera directa te diría que nosotros lo que viene a ser un poco Oriente, Asia y demás, es un mercado donde hay grandes operadores, pero que lo vemos un poco lejano, de manera directa. Prefiero para hacer nosotros una actividad comercial directa, siempre a través de partners. Nosotros tenemos grandes partners que son globales, que en algún momento pues, nos llaman por el nivel de conocimiento que tenemos. Y en cambio vemos hacia el mundo, pues México, Colombia, en general, todo lo que es Latinoamérica, como mucho más cercano, porque ya llevamos 10 años allí y porque incluso culturalmente, aunque hay diferencias, pero son menores, ¿no? Entonces ahí es donde vemos también ese tipo de cosas. El territorio europeo, bueno, pues hay que buscar países como puede ser Polonia, donde también los niveles de competencia pues son a lo mejor menores que lo que puede haber en Alemania o en una Francia, ¿no? Que es a lo mejor más una defensa de las empresas francesas y demás. Sí, a ver, yo es que te quería comentar porque a mí se habla también muchas veces de México y a mí de primeras y acercándome a la compañía, mirarla, estudiarla, me da la sensación que México siempre se habla de México como un país de grandísimas oportunidades y también amenazas, que como entres con el pie torcido te puede suponer un problema importante en lo que haces más en lo que tienes. Lo que pasa es que una empresa tan de nicho como vosotros y en un país como México y con la experiencia que tenéis, que ya lleváis bastantes años allí, a mí me da la sensación desde fuera y a ver qué nos puedes decir, que puede, es que a mí Polonia se me escapa más, pero en México digo, joder, ahí no sé si tenéis un potencial de crecimiento haciendo las cosas bien y todo es difícil, aunque ahí tenemos la ayuda del idioma y de que nos podemos parecer más, pero no lo sé, porque a mí me da entre Colombia, pero México con esa extensión tan salvaje de territorio y de empresas tan importantes que hay, que puede haber algo importante allí, en el sentido de crecimiento, Y para hablando a 3 5 8 años, decir, oye, es que ahí tenéis hay muchos puntos a favor. dos elementos yo creo que muy importantes en un territorio como México. Lo primero, las magnitudes. Más de 120 millones de habitantes, ¿no? O sea, al final, un negocio orientado a operadores, pues en un territorio tan grande los operadores son muy grandes y por lo tanto estas cosas que nosotros hacemos, ¿no? De ayudarles en la escalabilidad, en la optimización, en compartir y todo eso, son más relevantes para su business case y por eso las oportunidades están ahí, ¿no? Y después, para nosotros es muy relevante una cosa que es el concepto del nearshoring, ¿no? Nuestro verdadero target, Juan, es Estados Unidos. Es un poco el sitio donde realmente ya hemos validado que nuestro conocimiento es perfectamente comparable al de consultoras americanas, ¿no? En todo eso, pero es que además nuestros costes son más bajos. O sea, es cierto que el negocio en Estados Unidos tiene unos costes mayores y demás, ¿no? Pero el poder utilizar, pues, México como una plataforma desde la que llegamos de manera muy natural, además, ¿no? A Estados Unidos, pues es una buena oportunidad. El tamaño del país es una oportunidad y después es un país que tiene grandes profesionales del mundo de tecnología. No te creas que hay una diferencia de costes con España, o sea, allí en otros sectores sí que puede haberlos, ¿no? Pero en nuestro caso no es muy relevante la diferencia de los costes de personal allí o los costes de personal en España. 2024, ¿cómo lo veis? Porque lo tenía que apuntado. Sí, sí, Muchas sí, sí. empresas cuando salen ese año hay unos costes añadidos y tienen la preocupación de que o no lo pueden explicar bien o que no han conseguido unos resultados tan buenos como el año anterior. ¿Qué nos dices de este primer semestre y de lo que veis de 2024 a nivel de resultados? Ujú. Pues mira, nosotros hemos reportado ya el primer semestre. El primer semestre va un poco en línea con unas estimaciones. Tampoco, la verdad es que alguien me decía, no, pero ¿qué guidance habéis dado y demás? La verdad es que nosotros lo que dimos en el DINF son unas estimaciones oye, queremos que podemos crecer, ¿no? Y pues hemos cerrado el primer semestre pues con algo más de 5 millones, Sí. 5 y pico o algo así y un EBITDA recurrente, precisamente quitándole los costes de salida. Hay que recordar que en el primer semestre no habíamos salido todavía, ¿vale? Pero ya había costes de salida.
pues en torno a 500.000 euros, más o menos, ¿no? 505.000, creo recordar. Sí, Y estoy un notando. resultado, pues antes de impuestos, creo que son 318.000. ¿Qué ocurre? Que es algo que hemos puesto además en la nota, ¿no? Del mercado. Como te decía, nosotros Optar es una compañía que tiene los procesos de innovación integrados en algo natural. O sea, de hecho, no hay un área de innovación como tal. Hay procesos y proyectos de innovación, y parte de esos proyectos de innovación pues es colaborar en consorcios pues a nivel europeo o nacional en investigar pues lo que vendrá después del 5G, el 6G, este tipo de tecnologías que llega, y muchas veces son proyectos que tienen pues algún tipo de ayuda de tipo pública, ¿no? De fondos europeos o similar. Nosotros un poco por prudencia no hemos tenido en cuenta en los ingresos, no en los ingresos, bueno, como ingreso, los ingresos vinculados a esos proyectos de innovación, ¿no? Ujú. Entonces, digamos que hoy en día esos ingresos están latentes, están en el balance, no han pasado al PIG, ¿no? Pero yo por curiosidad hice el ajuste, ¿no? De realmente qué EBITDA recurrente habríamos dado pues en este semestre si yo aplico ese crecimiento, pues me sale en torno a 871.000 euros. Claro, la diferencia es bastante importante, ¿no? En todo eso, porque aparte es algo que está y nos daría ya casi un resultado de 700.000 euros, ¿no? Estaríamos hablando de un resultado superior casi un 25% más que el año pasado, ¿no? Y no un 42%, que es lo que aparece con respecto al del año pasado. Hay que explicarlo, Hay que básicamente, ¿no? explicarlo, por dar una cifra que la disteis, la de los gastos de incorporación se Sí, acercaban a 300.000 euros. sí, como 280 largos, ¿no? O 190 algo creo así, que sí, tenía la sí, sí, cifra sí, por ahí. ahí apuntada. Sí, La cuestión es que esos 300.000 redondeando es un sí, 30% del beneficio neto. Eh, correcto, correcto. claro, tú creces un 30%, tienes unos gastos extraordinarios, luego sí que es verdad que tendrás unos costes de estructura algo mayor, pero estamos hablando de un 30% sobre 1 millón, Ujú. que hay que entenderlo, que el año que salen estas compañías, que encima hay que poner en valor que estás ganando, no estás perdiendo dinero, que es que Sí, eso sí, hay que sí, ponerlo. sí, sí. Entonces, creo que hay que explicarlo y luego hacer esos ajustes y luego ya ver cómo va 2025. Pero Bueno, es que y yo creo que 300... es muy importante, Juan, también el impacto que tiene en el foco de negocio el propio proceso de salida. Eso sí que muchas veces, También, el foco que se eso pierde un tiene un efecto, ¿eh? poco en Sí, sí, la sí. fuerza comercial. El foco y demás, sin duda. Sí, sí, sí. Evidentemente, el CEO, tú y los Sí, sí, directivos sí. pierden un poquito ese foco para poner en orden la compañía y no se Sí, empuja tanto. Es que todos también lo decís. Ese año es complicado sí. porque hay más gastos y menos. El día tiene las horas que tiene y las personas sois las que sois. Y sí que es verdad que creo que es importante decir eso, que hay unos mayores costes y unas menos horas dedicadas al negocio. Dedicadas. Lo que Sí, pasa sí, es que sí. haces unos cimientos muy fuertes para luego crecer. Entonces, bueno, si la foto, como muchas veces, no es tan atractiva, "Jo, es que habéis caído, es que tal", bueno, es el año que hay que entenderlo como lo que es. Sí, yo Entonces, creo que el referente será el ejercicio 25, donde lo empiezas entero, pues eso, a ver si somos capaces, como te decía, de incluso a lo mejor cerrar el año con alguna operación también de integrar alguna compañía para también testar el modelo, ¿no? Lo que estamos convencidos, ¿no? Y es que nuestras operaciones pueden integrar perfectamente operaciones de otra compañía sin sufrir, ¿no? En todo eso. Y bueno, pues a partir de ahí la idea es crecer, ¿no? Y aprovechar lo que nos da el propio mercado. totalmente. Y alguien, un inversor que se vaya a acercar, ¿qué le puedes decir que puede esperar de Optare en el futuro? Bueno, yo creo que lo que puede esperar, yo me sigo refrendando en nuestro objetivo, ¿no? De aquí al 27 de hacer más o menos un entorno de un por dos en cuanto a tamaño o valor de compañía, ¿no? Y el tamaño no es la facturación, el tamaño pues es algún elemento de los que suma, ¿no? EBITDA o si puede ser resultado mejor también, de manera orgánica, e intentar añadir un múltiplo más, pues de manera inorgánica, ¿no? O sea, pues si movernos en torno a 3,5 millones, 4 millones, llegar de manera inorgánica y acercarnos, pues todo lo posible a los 6, ¿no? Sumando el negocio que podamos
adicionar a la compañía de manera inorgánica. De, Eso de sería un 6 poco el estás objetivo. hablando de De que... EBITDA, por ejemplo, Sí, por dar una cifra, de EBITDA a lo mejor, en sí. torno a 6, 5,5 o a 6, ¿no? Bueno, es buscar el tener, claro, el duplicar una compañía en 3 años no es fácil, pero oye, con el viento No, de no. cola y las oportunidades que te puede dar el cotizar y el cómo estructurar una operación, que yo entiendo que puede ser un poquito más fácil dentro de toda la dificultad que es crecer de manera orgánica e inorgánica, tiene todo el sentido del mundo, pero Ya nadie hemos dice que sea tenido. fácil esto, claro. No, no, no. Y hemos tenido aproximaciones, ¿no? Por parte de fondos también. Y bueno, pues yo creo que lo que están viendo es el mantener cierto nivel de especialización, porque eso te diferencia en el mercado también, en términos de márgenes, fidelidad de clientes y demás. Poder explotar, por supuesto, sinergias en mercados y demás, como estamos haciendo ahora. Y bueno, pues nosotros también es cierto que tenemos posiblemente ayudará al propio valor el que en algún momento podamos incrementar el free flow disponible, ¿no? Porque al final es relativamente pequeño, ¿no? De esos 2 millones, como decíamos antes, que la mayor parte son inversores a medio plazo, pues no van a vender las acciones, ¿no? Entonces, al final, en el mercado hay poco movimiento muchas veces por esta situación. Pero esa parte, ya te digo, a mí no me preocupa. Yo sé que si nosotros llegamos a un EBITDA de 6, pues optar y valdrá lo que tenga que valer en aquel momento, porque no olvidemos que en cada momento una compañía vale en función de las características. Ahora bajan los tipos de interés, pues suben las valoraciones. Mañana suben los tipos de interés, bajan las valoraciones. Bueno, Sí, ¿no? Y que luego hay que entender el mercado depende, que ¿no? es, la liquidez que es, que luego hay veces Claro. que con pocos miles de euros las compañías suben y bajan. Y hay veces que es que ahora vienen las navidades y a lo mejor de repente dos o tres inversores venden 5.000 euros cada uno y te baja un 5 un 10%. Facilísimo, Y no pasa facilísimo, nada, yo siempre digo, es una referencia que está ahí, facilísimo. que no hay Sí, que sí. preocuparse, lo que hay que preocuparse es de la empresa y de los resultados. Mira, para mí un dato muy importante, Juan, es en el ejercicio 2022. Yo creo que el top 5 de clientes suponía el 60% de los ingresos de la compañía. En el Ujú. 2023, el top 5 suponía menos del 40% de los ingresos de la compañía. Pero es que el top 10 suponía el 60% de los ingresos. Ahí tienes esa calidad de diversificación con sus cosas más positivas y sus cosas negativas, ¿no? Porque repartes los riesgos, pero también a veces pues incorporas clientes que tienen un perfil de riesgo diferente, ¿no? Pues a los grandes operadores. Pero bueno, si en su momento nosotros hubiésemos decidido pues no trabajar para MásMóvil cuando MásMóvil no era tan conocido, pues no hubiéramos podido haberlos acompañados en su éxito y haber crecido nosotros con ellos también, ¿no? Totalmente. No hay negocio sin riesgo. Eso tiene que entenderlo todo el mundo. Es imposible, ¿no? Está claro, está claro. Es que es una cosa es lo que queramos hacer y luego el track record que tenga cada uno Sí, y luego lo que pase. Pero bueno, lo que decimos, si vamos construyendo de manera sólida, a lo mejor en 3 años no llegáis y llegáis en cuatro o a lo mejor en dos. Pero más o menos dices, perfectamente, vamos sí. por este camino y lo estamos estructurando para, oye, tener una compañía fuerte, viable y que si se puede pisar el acelerador, entiendo que lo pisaréis y si no, pues se tardará un poquito más, pero Totalmente, un año totalmente. arriba abajo yo creo que lo importante es lo que decías tú, 22 años de vida, facturar 10 millones, ganar 1,8 el año pasado de EBITDA, 1,4 EBIT, 1 millón en la última línea, que aunque pierdas dinero no pasa nada, las empresas que pierden dinero pueden valer mucho, No pero si pasa estás nada, ¿no? ganando y Sí, encima sí, sí. vais a crecer y tenéis esa ambición de crecer y esas palancas donde poder apoyaros para crecer, pues otro valor a tener en cuenta. Entonces yo creo que hay unos ingredientes de verdad que hay que explotar, que hay que poner en valor y luego el futuro nos dirá, porque no hay Ujú. nada fácil. Pero, oye, sinceramente, enhorabuena por lo que habéis conseguido y espero de Muchas verdad que os gracias. vaya muy, pero que muy bien y que lo podamos disfrutar entre todos, en la manera que podamos. Muy bien, pues no, la verdad es que es una gozada, ¿no? Y el haber, bueno, ya incluso el propio proceso en sí te hace repensar, porque es que son 22 años, no es una vida, es Total. que hemos empezado con esto, algunos estando en últimos años de carrera y hoy tenemos hijos todos, ¿no? O sea, El otro día no y sé si algunos nietos. decías que hubo algún fichaje nuevo que tiene menos años que la compañía, claro.
Creo que fue o este año o el año anterior fue la Claro, primera vez que chavales incorporamos de una 20, persona, 20, 21, efectivamente, sí. 22 años Sí, y sí, sí, dices que es una es vida. una pasada. Sí, 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 Vosotros sí. ahí firmando la constitución de la compañía y otro naciendo Haciendo, es que buah, es una pasada, o sea, Oye, tremendo. Sí, 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 pues sí, yo lo he sí. pasado muy bien, hemos conocido más a Optare y de verdad que os vaya muy bien y espero volver a hablar contigo de manera privada y otras Sí, veces con la cámara para que correcto, lo podamos compartir con todo el mundo y que nos perfecto, vayas diciendo cómo va 2024, 2025 y todo lo que vayáis haciendo. perfecto. Bueno, lo dicho, Luis, gracias, ha sido un placer y espero hablar contigo muy pronto. Nada, gracias a vosotros por el interés y por darnos la oportunidad de que la gente nos conozca más, que es un poco también el objetivo, ¿no? Y ya lo dije, desde Galicia para el mundo. Aquí estamos para comernos este mundo. Pues voy a acabar como suelo acabar. No sé si has visto algún vídeo mío y que siempre digo fuerza y ánimo que nos puede quedar, que la fuerza y el ánimo para seguir trabajando y para seguir haciendo lo que nos gusta y a veces lo que no nos gusta, pero fuerza y ánimo a todo el mundo. Muy bien, igualmente. Gracias. Ah,